En 1959, coincidiendo con el 20 aniversario del final de la Guerra Civil, Franco inaugura el Valle de los Caídos. El monumento está muy cerca de El Escorial, la que fue residencia de Felipe II y es panteón de los reyes de España. Franco ha querido imitar al rey Felipe, construyendo él también un monumento que perpetúe el recuerdo de su victoria militar sobre la mitad de los españoles. Pocos días antes de la inauguración han sido trasladados hasta aquí y enterrados los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. También Franco tiene previsto ser enterrado en el Valle de los Caídos, junto al altar mayor. La España del año 39 es un país en ruinas, económica y humanamente destruido, moralmente quebrantado y desgarrado en lo más hondo de su ser. La pobreza, el hambre, las enfermedades y el miedo son la trágica compañía diaria de unos supervivientes que no tienen tiempo ni de llorar a sus muertos. Continuar viviendo, dolorosamente, es la larga y difícil tarea que tienen por delante. Todos están muertos. Muertos los que han muerto. Y muertos los que han quedado vivos. Que viven como si los hubiesen matado. Preparados. Venga, prisa. Aquí. La dramática escasez de alimentos en la España de posguerra hace florecer un colosal tráfico ilegal de víveres. Es el llamado extraperlo que abastece el mercado negro. Nada más acabar la guerra, el Estado ha implantado el racionamiento para tratar de garantizar la pura supervivencia de la población. Pero los más pudientes acuden al mercado negro para completar esas cantidades mínimas de alimentos que se pueden obtener con la cartilla de racionamiento. La lucha contra el hambre y la miseria es el afán primordial de los españoles de los años 40. La pésima alimentación y las ínfimas condiciones de vida provocarán durante toda la década una gran mortandad a causa del tifus y la tuberculosis. El problema de la falta de alimentos se hace dramático a causa de la sequía que devasta el campo español durante los años 44, 45 y 46, los más secos del siglo. La pertinaz sequía es la recurrente expresión que utiliza el régimen para justificar la escasez de pan. La falta de trigo en una situación de aislamiento internacional endurece el racionamiento. El extraperlo se generaliza y los precios se doblan en pocos meses, pero los salarios permanecen estables. Es tanto el descontento social que el propio régimen organiza en 1948 una manifestación contra el extraperlo al que culpa de la escasez. El sueño económico del franquismo había sido desde el final de la guerra conseguir el autoabastecimiento. Su pretensión era que el país fuera capaz de producir todo lo necesario para la vida y la industria nacional sin necesidad de realizar intercambios con el exterior, es decir, la autarquía. A comienzos de los años 40 el gobierno pone en marcha el Instituto Nacional de Industria, el INI, con el fin de impulsar desde el propio Estado la industrialización de España. La producción de carbón, acero y la energía hidroeléctrica son las consideradas prioritarias para reconstruir el país. Pero el cierre de los mercados internacionales a causa del bloqueo produce la paralización de muchos proyectos industriales, puesto que no es posible importar la maquinaria pesada necesaria ni tampoco las materias primas de las que el país carece, como el petróleo.
La escasez de gasolina obliga a los españoles a recurrir al ingenio. Este coche a pedales, llamado el autopedal, no necesita gasolina. Tampoco estos taxis, que funcionan con baterías recargables. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Esta es la leyenda que alrededor de la efigie de Franco lleva la nueva moneda de una peseta que se pone en circulación en 1948. Franco, que empieza a ganar la batalla de su supervivencia en el poder gracias a la Guerra Fría y la consiguiente suavización del aislamiento internacional de España, se decide, tras 12 años en el poder, a poner su cara en las monedas españolas. Pesetas. 3.500.000 pesetas acaban de anunciar. La lotería de Navidad es la única vía que tienen los españoles para acceder al mundo de los sueños. Para casi todos, el sueño es el mismo, que les toque el gordo, para salir de pobres. Los años 50 traen a los españoles la esperanza de que acaben, después de tantos años, el hambre y las penurias. Esa esperanza se cumplirá a mitad de la década, cuando España recupere por fin el mismo nivel de vida que disfrutaba antes de la guerra. En 1952 desaparecen las cartillas de racionamiento y el racionamiento de los alimentos de primera necesidad. Ya se puede comprar libremente pan. En la década de los 50 se inicia el éxodo del campo a la ciudad de los campesinos. En ese momento, casi la mitad de la población española vive del campo, pero las malas cosechas de los últimos años no dan para comer. Los jóvenes abandonan la tierra. España ya tiene un rascacielos. Se trata del edificio España. Tiene 27 pisos y 117 metros de altura. Es el más alto de todo el país y pronto estará listo para ser habitado. Pero la realidad del país en este aspecto es exactamente la contraria. El déficit de viviendas es elevadísimo. Faltan más de 1 millón de pisos. El problema se agrava con la llegada de campesinos a las ciudades. Encontrar casa es, para los españoles, el problema más acuciante del momento. En 1957, España está al borde de la bancarrota. La política económica basada en la autarquía está estrangulando al país. Ya no quedan divisas, ni siquiera para importar las materias primas imprescindibles para la actividad industrial. Franco se ve obligado entonces a cambiar el gobierno para reforzar el área económica. Técnicos católicos, miembros del Opus Dei, se hacen cargo de las carteras económicas. Son los llamados tecnócratas. El agravamiento de la situación obliga a Franco a dar un giro radical a su política económica. En 1959, y muy a su pesar, aprueba un plan de estabilización. A partir de entonces, la economía española se liberaliza. El mercado español se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera. La peseta sufre una de las mayores devaluaciones de su historia y pierde casi la mitad de su valor.
mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Que ahora vale 3 reales. Yo me vuelvo majareta con la gloria de mi padre. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta?